Buenas noches. Tal como lo preveíamos y lo decíamos hace 7 días, la agenda del poder en la Argentina sigue vinculada estrictamente a una cuestión que ofrece esta semana una extraña paradoja, ¿no? Mientras se espera con avidez la declaración del testigo principal de la valija venezolana, de este escándalo de proporciones que uno no sabe finalmente en qué va a terminar, qué es lo que va a decir Antonini Wilson. Bueno, la presidenta de la Nación tuvo que viajar, disertó hoy, en el día de hoy, va a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una coincidencia que sorprende a todas luces. Algunos creen que se trata de hacer congeniar las fechas de la presencia de Cristina con esta asamblea y la declaración de Antonini. A mí me parece que están sobreestimando lo que es la Argentina para Estados Unidos. En definitiva, ustedes saben que para Washington la cuestión de la valija tiene más que ver o enfoca más a la cuestión Venezuela, al tema Chávez, que propiamente a lo que sucede en nuestro país. Ha habido errores de concepto, de apreciación por parte del gobierno, como sucede en casi todas las cuestiones, maximizar las respuestas. Cuando se produjo la primera declaración de Antonini, ir contra la Casa Blanca, contra el FBI, decir esta es una estratagema del imperio para hacerle daño a la Argentina. Bueno, suena todo muy forzado, suena todo muy exagerado, como suena todo muy exótico el caso de la valija, desde la apariencia y la personalidad de los protagonistas. Francamente, leer los diálogos que han mantenido y que han sido todos grabados convocan a veces a cierta hilaridad, pero lo concreto es que está en problemas el gobierno, y está en problemas porque uno de sus principales ministros, el titular de Justicia, Aníbal Fernández, negó absolutamente que Antonini haya estado en la Casa Rosada, y lo va a decir en el juicio que sí, que finalmente ese día lunes el escándalo estalla o aparece el sábado por la madrugada, un sábado de agosto muy frío del año 2007, bueno, le retienen los $800.000 y sin embargo el lunes muy campante Antonini dice haber estado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, dice haber hablado con De Vido, quien le garantizó la protección. Y vamos a ver esto finalmente en qué desemboca. Si uno compara el despliegue que se le da en los medios, los ribetes que está adquiriendo el caso, con lo que dice la sociedad, lo que marca el termómetro de la calle, no hay compatibilidades. Me parece que la Argentina o la sociedad argentina, o buena parte de la sociedad argentina, para no ser tan absolutos en el término, nuevamente toma distancia de un hecho escandaloso, lo que vendría a confirmar que solamente hay una reacción cuando las crisis vienen por el lado del bolsillo, ¿no? Cuando se afecta el bolsillo. Esto es francamente un escándalo de proporciones. En cualquier país serio ya hubieran renunciado numerosos funcionarios. El primero es Julio De Vido. El que se fue es Claudio Uberti, que sigue manteniendo un nivel de vida francamente imposible de llevar adelante si no es con una colaboración importante, y va a ser una semana clave. Les reitero, por lo que suceda respecto a este juicio que se celebra en Miami y por lo que va a decir la presidenta Cristina Fernández en un ámbito como el de la Asamblea de las Naciones Unidas, que ustedes saben, allí todo lo que se dice, todo lo que se pronuncia tiene una repercusión inmediata. En la provincia de Santa Fe las cosas están un poco más tranquilas. Hay un intento en las últimas horas del gobierno provincial por
tratar de remontar la agenda, de remontar la cuesta, de mostrarse con más movilidad. Bueno, la reforma tributaria es algo que está involucrando a todos los sectores y que genera pronunciamientos de todo tipo. Hoy vamos a tener algunos ecos en el programa. Y a nivel municipal, el gobierno de la ciudad de Rosario también busca escalar algunos pasos que ha perdido. Se ha convocado a una movilización que se realizó por la cuestión de ya insoportable, imbancable humo que llega desde las islas y que no se le pone coto, cosas de este país, cosas que no se solucionan, y vamos a dialogar muy a fondo sobre lo que está pasando en el gobierno socialista de la ciudad de Rosario con una de sus principales funcionarias, que es Clara García. Todo esto después del primer corte comercial. Lo prometido entonces, está con nosotros la secretaria de la producción, Clara García, bienvenida. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, aún con los problemas que sabemos mil disculpas, que tenés. Estoy con un problema en la vista, así que bueno, hoy me ven con lentes. Pero está bien, es una onda distinta. Bueno, muy bien. Bueno, la primera pregunta, Clara, hemos dicho, se dice que el gobierno no atraviesa su mejor momento, el gobierno municipal. Ha habido un cimbronazo que obviamente se ha hecho notar después de la crisis del campo, durante, pero bueno, las consecuencias se ven ahora. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Si hay algo que se ha dejado de lado porque es tiempo de no hacer gastos excesivos, si el gobierno atraviesa una crisis. No, de ninguna manera lo podemos definir como crisis. En todo caso, nos impactan como gobierno local las mismas, las mismas condiciones que tiene, te diría, la empresa rosarina o hasta la familia rosarina, y que tiene que ver con una inflación que ha hecho que también nuestros costos sean mucho más altos de lo esperados. Sin duda hay una escalada de aumento salarial que, claro, visto desde el bolsillo de quien trabaja, tiene su razonabilidad, visto de quien tiene que abonarlo. Bueno, por allí los ingresos no se mueven con la misma elasticidad, entonces sí, algunas obras públicas hemos tenido que demorar, pero bueno, en todo caso creo que todos estos momentos cuando hay algún conflicto, bueno, sirven para repensar y para, en fin, buscar nuevas alternativas y nuevos desafíos. Creo que estos meses de inactividad de toda nuestra zona con gran impacto en la ciudad sin duda se sintieron, ojalá aún desde un piso más bajo estemos despegando. Por eso quería tocar puntualmente por tu cargo, cómo ha impactado, ¿no? Más allá de los números, porque a veces uno no se da cuenta o cree que el tema del campo quedó allá lejos y hace tiempo, que no pasa más nada, pero ha impactado sin Rosario duda, muy yo te diría, duramente. creo que ha impactado en dos vertientes. Una que tiene que ver con las inversiones importantes, las de largo plazo, que en todo caso hicieron una desaceleración hasta ver cómo nos reacomodábamos. Creo que el factor riesgo se sintió mucho en la inversión a largo plazo y en algunas cuestiones que venían con un ritmo muy acelerado como la construcción. Y lo otro se notó en el consumo, te diría, no indispensable, que es aquel que primero se recorta y también se ha visto. Pero bueno, creo que pasado el momento decíamos, del paro agrario, se ha vuelto a ver esta dinámica. Uno advierte, en fin, la hotelería, la gastronomía, lo que tiene que ver con quienes nos visitan, que en muchos casos son los vecinos de la zona, nuevamente en marcha, ¿no? Ojalá. Hoy por hoy los diarios también nos vuelven a dar noticias preocupantes en cuanto a la realidad agropecuaria, rural, integrada, lo decíamos, conversábamos antes, esta nueva ruralidad. Ojalá el gobierno nacional entable el diálogo, que parece ser el punto que hasta ahora no se ha tomado. En materia de producción, Rosario, bueno, había producido un boom reconocido nacionalmente, inclusive con propuestas que pasaban por otros costados, como lo cultural, aprovechando esto. ¿Es posible que ahora todo eso vuelva a dinamizarse
o se trata más bien de tiempos de cuidar la caja, de no hacer gastos excesivos, porque hay un fenómeno financiero mundial que a todo tiene en ciernes, ¿no? Bueno, yo creo que los proyectos de más éxito son aquellos que nacen cuando los demás están tan preocupados y no lo ven. Entonces yo espero que la innovación y la creatividad, que en esta ciudad ya es, en fin, una característica innegable, en estos momentos se ponga de manifiesto para, bueno, aún a pesar de circunstancias no tan favorables, no frenar la rueda, porque una vez que, bueno, esto se hace más lento, cuesta mucho más ponerla. Así que, en todo caso, ojalá nuestros empresarios, nuestros innovadores, nuestros creativos, bueno, pongan todo a futuro desde ahora. Pregunto, ¿los empresarios rosarinos están a la altura de las circunstancias? Y lo hago a partir de un par de visiones que a lo mejor hasta resultan no demasiado trascendentes a la hora del comentario, pero uno ve los días domingos, y es un ejemplo que yo cito reiteradamente, miles de turistas caminando por la peatonal y negocios totalmente cerrados, es decir, no tienen dónde ir salvo la alternativa de ir a visitar un shopping. Bueno, yo creo que son procesos, ¿verdad? Venimos de una ciudad tan eminentemente portuaria e industrial en su génesis que estos últimos 10 años, 5 años fuertes de turismo, quizás a muchos no los agarren con la debida preparación. Creo, sin embargo, que la hotelería, la gastronomía, la capacitación en estos temas está surgiendo. Quizás seguro tengamos que darle una vuelta de tuerca más. Creo que nos faltan algunos temas como que más personas sepan hablar inglés, cosa que hasta ahora no era cotidiana, que sepamos atender profesionalmente y cálidamente a los turistas, a quienes vienen por negocios, y correcto, quizá más horarios de atención, pero bueno, me parece que son procesos. Hay ciudades tradicionalmente acostumbradas a recibir. Bueno, no era nuestro caso. Claro, sí, uno va a Buenos Aires, yo estuve la semana que viene y el turismo extranjero es muchísimo. Es muchísimo. Ojalá no se produzca lo mismo acá porque los precios se encarecen. Pero sí, bueno, es una visión. Estuvo por estos días en la oportunidad del Congreso de Marketing de Ciudades Tony Puig, que fue el autor de del gran salto cualitativo de Barcelona, y ellos decían eso: muchas gracias a los turistas, pero basta de turistas, porque también se les hacía difícil y cara la vida cotidiana. Pero bueno, nos falta mucho todavía. Y Clara, mucho tiempo se pidió, bueno, un gobierno local en sintonía con el provincial. Finalmente esto se logró a través de las últimas elecciones. El mismo color político gobierna la ciudad, gobierna la provincia. ¿Se traduce esto en la práctica en mejoras o aún resta impulsar esta empatía que existe? No, sin duda que sí se advierte y se nota, y te diría, Mauricio, en temas cruciales para la ciudad, como acordar caminos comunes en la salud pública, este gran tema que el municipio de Rosario ha tomado como bandera, pero que económicamente no se hace sustentable. Entonces, la provincia está seriamente colaborando con la ciudad y armando caminos de trabajo comunes. Otro gran tema es la acción social. Hoy estamos integrados en el abordaje de las personas con dificultades sociales de una forma mucho más seria. En el ámbito que me compete, en la producción, bueno, realmente estamos trabajando, el ministro Bertero aborda las cadenas de valor y es un enfoque más que correcto, y estamos trabajando juntos en nuestra Feria Internacional de la Alimentación, en la próxima Rosario Activa, en la Agencia de Desarrollo, en el Polo Tecnológico. Uno advierte una vocación de trabajo en común. El tema tributario ha quedado ya con el último aumento paralizado, ¿o habrá, tal vez se está pensando en hacer algunas modificaciones? Nada queda paralizado en tanto la inflación no se paralice y los costos y los salarios sigan esta andanada y esta carrera. ¿Qué más quisiéramos que no hubiera? Y reitero, con todo respeto al bolsillo de quien cobra el sueldo, pero en términos de cómo incrementan los costos, bueno, todos los nuevos acuerdos salariales y los aumentos de los insumos necesariamente requieren alguna recomposición.
creo que se ha dicho por estos días que ojalá no sea este año, y esa era la expectativa, pero es muy probable que el año próximo haya que retocarlo. En este sentido, digamos, fue muy criticado el aumento de las tasas y demás. Sin embargo, bueno, yo decía, comparativamente con la EPE, sigue siendo muy bajo tanto el valor de la tasa municipal como el valor, por ejemplo, del gas. Y a veces creo que hay preconceptos de parte de los funcionarios como que de esto no hablamos. Es decir, tenemos una empresa estatal como la EPE, tenemos una empresa que da pérdida, tenemos una empresa que es como un Pac-Man que va devorando dinero e ingresos. ¿No llegará alguna vez el momento de ver la posibilidad de crear una empresa mixta, de buscar alternativas? Bueno, nosotros en Rosario hemos dado un gran paso en la mixta, la empresa de transporte que hoy por hoy está cubriendo 9 líneas y que lo está haciendo. Justamente este sábado salía la encuesta de opinión de los pasajeros y la verdad que la mixta estaba a la cabeza en frecuencia, con sus dificultades, claro, porque estamos dentro de un sistema que es complejo desde lo económico. Creo que las gestiones público-privadas son hoy un gran desafío en el mundo. Digamos, la década pasada se hablaba de la acción público-privada más desde lo social, desde la ONG. Hoy se está hablando de un compromiso económico público-privado y creo que sí, que es una buena medida. Aprovechar lo mejor de ambas competencias. Estamos dialogando con Clara García, que es la secretaria de la producción de la ciudad de Rosario, y continuaremos haciéndolo tras el corte. Defendemos los derechos de todas y todos. Impulsamos el crecimiento de la región. Legislamos con responsabilidad y compromiso social. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. En Banco Nación, los créditos para inversión productiva son récord. En 6 meses, 2.000 millones de pesos. Consulte nuestras sucursales. Ahora, la recolección de residuos tendrá un nuevo horario. Desde el 18 de mayo nos ponemos de acuerdo y sacamos los residuos de 21 a 23. Las bolsas deberán estar cerradas y frente a nuestras casas. Para la extracción de tierra o escombros es obligatorio el uso de volquetes. Todos queremos una ciudad más limpia. Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. No. 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 Sí. En Unión Provincial, el sí ya lo tiene. Préstamos personales para empleados públicos, activos y jubilados. Hasta 30.000 pesos en las cuotas que quiera, fijas y en pesos. En Santa Fe y Sarmiento, Rosario, Unión Provincial posibilita. Mutual del Sindicato de Camioneros, pensando en la salud de la familia. Asesórese llamándonos al 485-8200. En Rosario Pasco 1081 y delegaciones en toda la provincia. Qué extraordinario despertarte una mañana y ser millonario. Que todos los sueños tengan el mismo dueño y ese sea yo. Que jugué al Kini 6, que todos sepan que jugué al Kini 6. Yo hoy soy millonario. Hey, hey, Kini 6. El Kini 6 cumple 20 años haciendo millonarios y los festeja cantando. Los millones del Kini 6 son música para tus bolsillos. Colegio de Abogados, para una reforma por un mejor poder judicial. Estamos viendo En Profundidad, con la conducción de Mauricio Marona por Canal 6. Seguimos dialogando con Clara García. Muestro a cámara el anuncio del 5º Congreso Regional de la Producción, Estrategias de Desarrollo Local, la Nueva Ruralidad. Un programa interesante, extenso, con importantes protagonistas. Sobresale
el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, entre otros especialistas como Lino Barañao, funcionario del gobierno nacional, y otros hombres que tienen que ver con la nueva ruralidad, que le vamos a preguntar a Clara qué es. Bueno, es un concepto que se está acuñando en los últimos tiempos y que, lejos de dividir el campo de la ciudad o la producción que alguna vez decíamos primaria de la secundaria y la de servicios, la integra y lo estudia junto, porque hoy por hoy lo rural excede lo meramente agropecuario. Está el desarrollo científico-tecnológico, la industria metalmecánica, la logística, las comunicaciones, la infraestructura. Entonces, bueno, todo eso hace un entramado, una amalgama de campo-ciudad, que es la que hoy analizamos como la nueva ruralidad, y que nuestra ciudad fue el epicentro en estos 4 meses de ver cómo una actividad y la otra se fortalecen y se concatenan. Esto va a ser... Esto es el 1 de octubre en la Bolsa de Comercio, lo decías, el ministro de Ciencia y Tecnología, la presidenta de la de la Agencia de Inversiones Prosperar, instituciones muy serias de nuestro país, como APRESIDE en la persona de Víctor Truco, como ACREA en la persona de su vicepresidente, y 4 empresas locales exitosas que nos van a contar, cómo la nueva ruralidad las cruza. ¿Notan un cambio en la relación con el gobierno nacional a partir de la posición que ha tenido, Hermes Wiener, Lifshitz también, en el tema del campo? No es tan afectuosa, tan constante la buena relación que Yo creo que no, porque el disenso que ha manifestado tanto el gobernador como en su caso el intendente han sido siempre respetuosos y con propuestas, a diferencia de otros sectores que descalifican a la persona o a la actitud. En nuestro caso, reitero, con respeto y con propuestas se ha manifestado el disenso de una manera seria, y entiendo que el gobierno así lo ha tomado, y la verdad que hay muchas obras que en este momento se están desarrollando gracias al gobierno nacional, como corresponde por otra parte, ¿no? Pero desde el ensanchamiento de la circunvalación, el arreglo de las barrancas, en fin, el plan circunvalar, que ojalá tenga más pila por este tiempo, pero creo que el enclave de Rosario merece que el gobierno nacional esté apoyando. Claro, hay que ver si desde el gobierno nacional se admite esta diferenciación de defender los intereses del campo con propuestas, porque yo advierto cierto cambio. De hecho, la última vez que estuvieron Wiener y Cristina, la relación fue bastante fría, y hay como una vuelta del matrimonio presidencial hacia el peronismo, lo cual le da una posibilidad, creo yo, notable a Wiener de colocarse, no sé si coincidís, en la senda, en la lista de los presidenciables. Sin duda nuestro gobernador tiene hoy varias características que no puedo decir que lo hagan único, pero que en todo caso lo ponen en un pelotón pequeño, que son aquellos políticos con experiencia de gestión, con propuestas, con una trayectoria transparente, con una visión más allá de su gestión cotidiana, sino con horizontes estratégicos, con respeto, con, posibilidad de disenso en buenos términos. Entonces creo que esta posibilidad sí hace que los medios nacionales estén mirando al doctor Wiener como, una de las figuras posibles a nivel nacional. ¿Y cuál es tu opinión sobre la marcha del gobierno provincial? Creo que es excelente, que como todo cambio y aún de tantos años, cuestan, a poner algunas cuestiones en marcha que quizá tengan que ver con la historia burocrática de nuestra provincia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algunos temas enraizados, reitero, en lo que es la burocracia y los trámites, que a veces son mucho más lentos de lo previsto, y aún ante decisiones tomadas la concreción se demora. O como algunas cuestiones que, pueden ser entidades complejas, como puede ser la justicia o la seguridad, pero creo que los caminos son todos muy buenos. Que haya anunciado el gobernador la construcción en Rosario de la sede para la justicia penal, da un cambio así,
es una problemática muy seria y ahí tiene la solución. La reforma tributaria que plantea el gobierno no puede ser una bisagra en la relación con la oposición, con determinados sectores empresarios que se han levantando, criticándola. Yo creo que no, Mauricio. Nuestra provincia de Santa Fe tenía un esquema tributario que las provincias de la región centro ya han cambiado también. Hoy por hoy las exenciones se están revisando y la concepción responsable de que las empresas deban pagar sus tributos y con ellos volverlos a las actividades, creo que hay que pensarla. Por otro lado, coincido en que cualquier costo es complejo para una empresa, pero creo que las empresas santafesinas tienen competitividad per se, más allá, en fin, de un punto más o menos que, claro, en las finanzas finas se va a sentir, pero que creo que hay que mirarlo con una visión más global. Bueno, cuando se consulta a los políticos sobre, aspiraciones electorales de cara a futuros procesos, dicen, no, falta una eternidad. Vos vas a decir lo mismo si te pregunto. Falta una eternidad. Pero digo, me parece que sos de las 2 o 3 personas, funcionarios que están en condiciones de suceder a Lifshitz en el cargo en el 2011. Más allá de que falte una eternidad, ¿te gustaría? La verdad que yo llevo 19 años en la gestión del municipio, lo cual ha hecho que me sienta enormemente comprometida con la gestión. Y eso implica cualquiera de los lugares que fueran. Seguir en el municipio, pasar a la provincia, son decisiones colectivas que siempre he aceptado con gusto y bueno, la que venga nos va a encontrar trabajando. O sea que si fuera editor, si estuviera en el diario, podría titular Clara García no descarta ser candidata a intendente. No, no es eso lo que dije. Bueno, Clara, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes. Hacemos el corte y estará con nosotros Luis Rubeo, el presidente del peronismo rosarino, para hablar de estas cuestiones. Lo prometido entonces, estamos con el diputado provincial y presidente del peronismo rosarino, Luis Rubeo, bienvenido. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Cómo está? ¿Cómo está el peronismo en relación a este cruce que se produjo en las últimas semanas, principalmente por el gran tema que por estas horas asoma en la provincia, que es la reforma tributaria? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto? Mire, nosotros en principio vamos a unificar personería entre los senadores y diputados de justicialismo, tal es así que estamos programando una reunión que vamos a realizar en la cual el justicialismo santafesino, tanto diputados como senadores, vamos a decir cuál es nuestra opinión. Usted sabe que nosotros venimos recorriendo la provincia en los distintos lugares, consultando a la fuerza del trabajo, la producción, comercio, para ver qué opinan de la reforma tributaria. Y a fuerza de ser sinceros, por distintas razones, no todo por lo mismo, pero venimos recogiendo un importante nivel de crítica, independientemente de que habrá que revisar algunos valores en algunos ítems, ¿no es cierto? Pero el justicialismo va a tener una posición uniforme. Nosotros el jueves de la semana pasada, cuando se hizo la reunión de la web parlamentaria, fuimos notificados por el oficialismo que ellos van a poner en marcha en el curso de esta semana, tratar de sacar dictamen para lograr una media sanción en diputado de la otra. Y nosotros le dijimos, cuando digo nosotros, digo todos los bloques del justicialismo, de que nos parece que es un error impulsar esto, porque primero que deja de lado esta cuestión del consenso, de charlar con todos los sectores. Nosotros vamos a estar en la ciudad de Rafaela, el miércoles estamos convocados por un consejo que hicieron las entidades de la producción e industriales, desde Federación Agraria a Bolsa de Comercio Santa Fe o Bolsa de Comercio Rosario, con Cámara Argentina de la Construcción, donde nos van a dar su posición. Nos parece que todavía hay margen como para seguir esperando y charlar con todos los actores económicos en función de que estamos hablando de una reforma que comenzaría a tener vigencia a partir del 1 de enero del año entrante, no habría ningún motivo, y que nos parece un error porque nos va a obligar que en diputados fijemos una posición, no un dictamen en minoría, y esto seguramente va a ser tenido muy en cuenta por nuestros senadores cuando tengan que fijar una posición en el Senado. Así que vamos a ver, no creo que tenga un resultado como que espera el oficialismo. Nosotros evaluamos que hay en algunos ítems de que realmente es un impuestazo, que no entendemos las razones, porque si uno tuviese justificativos como para decir, mire,
la situación de la provincia es apremiante, tenemos conflictos sociales, no cierra la caja, la recaudación provincial en recursos propios viene creciendo en el orden del 32-33%, la coparticipación en el orden del 30%. Es cierto que aumentaron los insumos, es cierto que se modificó la política salarial, pero estos incrementos estarían acompañando a los otros. Un gobierno anterior que le dejó unos valores importantes en caja por una auditoría que ellos mismos realizaron de 1.600 millones de pesos. Si usted evalúa, y esto se puede tomar el trabajo cualquier santafesino que nos esté viendo, de entrar en la página web de la provincia, si usted toma los gastos corrientes de la provincia y toma los ingresos corrientes de la provincia, le va a dar un saldo de caja favorable en los primeros 8 meses del año. No hay razón para aumentar. Claro, yo pensaba, si se hace es porque la caja no está tan bien. Bueno, los números no dicen eso. La verdad que no dicen eso, y nosotros cuando hablamos con el oficialismo, ellos primero discuten 3 o 4 cuestiones. La primera, que los 1.600 millones de pesos no estaban en caja así como se decía y que estaban imputados. Es cierto, estaban imputados en una parte, pero había 450 millones de libre disponibilidad. Es cierto que la recaudación ha venido incrementándose porque lo sacamos de los datos oficiales que ellos mismos prevén. No se ha comenzado ninguna obra nueva. Santa Fe, y hay una cosa que yo disiento con la señora que estaba anteriormente en el bloque anterior, de que se le trata de buscar alguna simetría con Córdoba, con provincia de Buenos Aires, no es nuestra misma situación. El nivel de endeudamiento de la provincia de Santa Fe no es ni similar al de Córdoba y menos al de provincia de Buenos Aires. O sea que esta cuestión de que vamos a aumentar los impuestos para estar en consonancia con el resto de los estados de la provincia es una falacia, no es así. La deuda que tiene el Estado provincial no supera los 2.000 millones de pesos. Usted pregúntale a cualquier empresario si tiene un presupuesto anual de 12.000 millones y una deuda de 2.000, la verdad que tiene una empresa brillante. Entonces, ¿cuál es la razón? Hay un dato preocupante, que el incremento del gasto, así como yo le dije que la recaudación está aumentando en el orden del 30, el gasto viene aumentando en el orden del 43-44. ¿Qué es lo que yo supongo? Esta es una opinión exclusivamente personal. Creo que la evaluación política del gobernador Wiener y su elenco de gobierno es preferible ajustar tarifas como lo hizo, impuestos como lo pretende hacer, para evitar tener que pagar un costo el año que viene, que es un año electoral. Entonces quieren previsionar y hacer caja este año, y la verdad que a nosotros nos parece muy injusto. Ahora, escuchándolo a usted, escuchándolo a Spinozzi, a otras voces del justicialismo, me parece que la reforma no pasa por la legislatura. Mire, yo creo que, como le decía, en la posición que nosotros vamos a tomar, vamos a ver, yo no me quiero anticipar, yo le digo qué es lo que yo voy a proponer en esa reunión que vamos a efectuar conjuntamente con los senadores. Creo que el inmobiliario rural hay que modificarlo, me parece que sí, que efectivamente está ostensiblemente atrasado y hay que modificarlo con un techo para que esto no perjudique en algunos sectores, sobre todo en el norte de la provincia, que están padeciendo una sequía muy grave y demás, o habrá que establecer un mecanismo diferenciado. Habrá que analizar concretamente el tema del inmobiliario urbano en función de que si se modifican las alícuotas, esto también puede tener alguna incidencia en bienes personales, y en el caso específico de la ciudad de Santa Fe, el intendente Barletta, cuando aumentó la tasa, así como lo hizo Lischin aquí en la ciudad de Rosario, ató el aumento de la tasa municipal a futuros aumentos del impuesto inmobiliario, o sea que nosotros estaríamos cargando una doble imposición. Le aumentamos el impuesto inmobiliario y por el otro estamos aumentando la tasa municipal. Y lo que hay que ver, sobre todo el gran cuestionamiento que nosotros venimos recibiendo, es sobre ingresos brutos. Los industriales ponen el grito en el cielo con respecto a lo que significa la incidencia que tiene la aplicación de ese ingreso bruto en las distintas cadenas de valor, que estaría dando que no es un 1% lo que se incrementaría, sino que puede llegar hasta un 6 o 7. Y eso en definitiva se traslada al bolsillo del consumidor, al bolsillo del santafesino. Los comerciantes tienen una posición distinta. Nosotros conversamos con Milito, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, y ¿qué nos plantea Milito? De que ellos no pueden seguir soportando aumentos de esta característica, porque así como le aumentaron las tarifas, como se le aumentó la luz y el agua y demás, también si ahora se aumentan los insumos y los productos que ellos consumen y que venden reciben aumentos, ellos no están en situación de trasladarlo a costo por el mercado que compite. Y sobre todo si es un comerciante que quiere tener todo en regla, pagar todo al día, se le hace muy difícil. Entonces también hay un fuerte rechazo. En el tema específico del agro, que dice de que no se le incrementarían ingresos brutos, pero sí se carga ingresos brutos sobre los insumos que consume. Entonces esto también tendría una incidencia en el bolsillo del productor agropecuario. Entonces hay que analizar toda esta gama.
Y le vuelvo a insistir, me parece que es un error político, yo no sé cuál es la necesidad, seguramente ellos lo deben saber, pero que impulsar esta semana en la Cámara de Diputados un dictamen implica de que nosotros tenemos que hacer un dictamen en minoría. Y seguramente ese dictamen en minoría que nosotros efectuemos va a ser muy tenido en cuenta por los senadores por este mecanismo de relación que hemos establecido. Claro. Así que la reforma creo que puede tener algunos puntos a modificar. Y hay otros puntos de la reforma que nosotros también se le hemos planteado al oficialismo informalmente en la comisión y demás, que hacen a cuestiones de procedimiento. Se establece en la Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia facultades que exceden inclusive el marco normativo actual y que para nosotros en algunos casos pueden ser tildadas de inconstitucional, porque están por encima inclusive de la jerarquía del propio gobernador. Entonces, todo esto, si tenemos un tiempo para analizarlo, ¿cuál es la urgencia? Pues si no hay urgencia de caja, es un incremento que se va a aplicar a partir del 1 del año que viene, la verdad que no le encontramos la aplicación. Y respecto a la reforma constitucional, que sigue siendo un tema que el oficialismo está pregonando, se sigue instalando, ha habido reuniones y siguen haciéndolas con diversas entidades, ¿la opinión de ustedes sigue siendo la misma? La opinión nuestra sigue siendo la que fijamos en el Congreso Partidario antes de la normalización de nuestras autoridades, de que hasta que el justicialismo no se exprese orgánicamente, para nosotros es un tema que no vamos a tratar, pero eso puede ser en lo formal. En lo real, yo le adelanto mi opinión, no encuentro ninguna necesidad imperiosa de modificar esta Constitución. No es cierto de que sea la más vieja de la República, nuestra Constitución es del año 62, la de Mendoza de 1918, no es cierto que no tengamos organismos de control, podemos modificar ¿cómo se dice?, las acciones de la Defensoría del Pueblo, modificando algunos artículos, tenemos el Tribunal de Cuentas, tenemos una comisión de seguimiento de COE, la verdad que no hay ninguna razón, si queremos hacer la autonomía de los municipios, hay proyectos del propio Frente Progresista que hablan de la autonomía por ley, o sea, todas esas cosas se pueden hacer. Si usted le pregunta a los vecinos si quieren mayor seguridad, que tengan mejor calidad educativa, mejor niveles de salud o mejor obra pública, le van a decir seguramente esto y no que se reforme la Constitución. A mí me parece que es una necesidad del partido gobernante, del doctor Wiener y del Partido Socialista, y que por eso están tan preocupados. Y yo le voy a decir otra cosa, creo que la reforma tributaria está enganchado con esto. La urgencia de tratar la reforma tributaria tiene que ver con que se agotan los tiempos de poder tratar la reforma de la Constitución y por ende se termina el tiempo político, porque el año que viene es un año electoral y si no se trata en este año no se va a tratar. Ahora, en el justicialismo todavía, lo primero que tiene que hacer el oficialismo es mandar el mensaje. A la legislatura no entró nada, o sea que hasta que no ingrese ningún proyecto de reforma, el justicialismo no va a tratar este tema. ¿Cuál es la visión que se tiene más allá de Rosario sobre la marcha del gobierno provincial? Porque tanto en el periodismo decimos, bueno, hay un tiempo que es la luna de miel del gobernante con la sociedad, un tiempo de gracia donde se tienen... donde se trata de no ser demasiado crítico sobre la gestión, pero bueno, ese tiempo ha pasado. Y ya hace un año que ganaron las elecciones. Claro, hace un año, y usted ve que se han cambiado cosas para mejor. Y analicemos por áreas. En el caso concreto de la justicia se ha modificado, lo que se está haciendo ahora es cumplir con lo que había sancionado la legislatura anterior de modificar el Código Procesal Penal. Tal es así que inclusive nosotros, digo nosotros porque fue justicialismo, el que le fijó términos claros y concretos, porque la sensación que teníamos, y que en algunos sigue persistiendo esta idea, era que la voluntad del oficialismo de dilatar la implementación de las reformas para no llegar a su aplicación. En el área concretamente de la obra pública no hemos escuchado ningún anuncio concreto y las obras que usted ve que están poniéndose en marcha son las que vienen en gestión del gobierno anterior e inclusive no hay ninguna obra nueva. La verdad que lo desconozco si esto es así. Yo hablo mucho con los intendentes, con los presidentes de comuna y ninguno me dice de que se haya instrumentado ni en su ciudad ni en su departamento ninguna obra importante. En el área de educación parecía de que la llegada del doctor Wiener solucionaba el problema docente y a partir de allí los reclamos con ANSAFE se iban a solucionar porque la política salarial iba a contemplar los reclamos que los docentes tenían. Venimos de paro de hace muy poco tiempo y un disconformismo importante
con los trabajadores de la educación. En el área concretamente de la salud pública se han anunciado la construcción de algunos hospitales en la provincia que estaban vinculados a lo que había anunciado la presidenta Cristina Fernández en función de que si se efectuaban las modificaciones de la resolución 125. O sea, hasta ahora han anunciado 2 veces en Venado Tuerto la construcción de un hospital que lo único concreto es que el intendente Freire se dio el espacio, después otra cosa no hay. En Reconquista se paró la remodelación del hospital que se estaba llevando en marcha para decir que se va a hacer uno nuevo que no se sabe cuándo comienza. A nosotros la sensación de que nos da es que es un gobierno que tiene bastantes problemas. En el área de seguridad, que fue un caballito de batalla usado por el oficialismo permanentemente en toda la campaña, cuando usted analiza fríamente los números del crecimiento del delito, si mira los números del 2007 con los números del 2008, la mayoría son todos para arriba. Entonces es un gobierno que no ha arrancado. Tengo que ser sincero, se lo dije a usted fuera de cámara y lo digo ahora. Si no hubiera sido por el conflicto que el gobierno nacional ha tenido con algunos sectores de la vida de la República, que mantuvo la opinión pública 4 meses ocupado, me parece de que este gobierno tenía bastantes problemas. Entonces se la pasan haciendo anuncios, hacen un buen manejo de la difusión de cosas que promete que van a hacer, pero en la práctica no se nota. Para terminar, el peronismo a partir del proceso, no digo electoral porque salvo en algunos departamentos no hubo elecciones, pero de unidad que se dio, ¿está en condiciones ya de convertirse en oposición sólida? Estamos marchando y me parece que el marco legislativo es un buen indicio de que todos, yo creo que hasta por una necesidad como fuerza política, porque estamos en una etapa inédita, que somos oposición, después de haber gobernado la provincia de 24 años, estamos haciendo todos los esfuerzos pertinentes para que de común acuerdo podamos tener posiciones que unifiquen al justicialismo y por supuesto que dirimiremos en las próximas contiendas cuáles serán los cargos y quiénes serán las personas que tendremos que llevar, pero como fuerza política me parece que estamos avanzando bastante. Yo noto una vocación de las autoridades provinciales por llevar adelante esto. Nosotros en el marco de nuestra departamental en la ciudad de Rosario tenemos la misma intención, sé que es la misma voluntad de algunos compañeros de otras departamentales del interior y me parece de que vamos a hacerlo, no va a ser una cosa que va a ser del día de la noche a la mañana, nos va a llevar tiempo, seguramente el año que viene algunos que hoy estamos juntos, a lo mejor estamos en posiciones políticas distintas, pero como fuerza política de cara a la recuperación de la provincia en el 2011, aliento la esperanza de que lleguemos en una posición unánime. Luis Rubeo, muchas gracias por haber venido al programa. No, por el contrario, Mauricio, gracias. Hacemos el último corte, conclusiones y despedimos en profundidad. Una de las cuestiones que deja como balance este programa es que estuvimos frente a una posible candidata a intendenta, como es Clara García. No lo negó, tampoco ningún político hoy por hoy va a decir a 3 años de una elección para cargos ejecutivos sí yo voy a ser candidato, pero entre ella, Horacio Girardi y algún dirigente más va a estar el futuro candidato del Frente Progresista, del socialismo, y a lo mejor estamos diciendo el futuro intendente, porque le está costando mucho al peronismo y le va a costar, pese a este proceso de normalización que lleva adelante, consolidarse como alternativa. Todo dependerá de cómo y qué hagan, porque se ha visto que algunas cosas no funcionan en la relación entre peronistas y rosarinos. Habrá que renovar caras, habrá que incorporar gente que viene de afuera de la política, y hay visiones totalmente contrapuestas, tanto a nivel ciudad como a nivel provincial, si el que habla es oficialista o es opositor. Ustedes habrán escuchado a Clara García, que negó que Rosario esté viviendo una crisis, que planteó que la situación va mejorando notablemente a partir de la crisis del campo, al cual le adjudica un rol paralizante de lo que venía siendo el boom rosarino. Y por otro lado escuchamos a Luis Rubeo, que me parece deja algunas conclusiones importantes. Primero, que la reforma tributaria tal cual la piensa el Ejecutivo de la provincia no va a salir en el Parlamento, lo cual no es una buena noticia para el socialismo,
para el Frente Progresista, porque está poniendo mucho empeño la Casa Gris en que esto salga a la luz. Se ha visto la crítica que ha aparecido de parte de la oposición, se han escuchado voces que por primera vez se han levantado contra Wiener por esta cuestión tributaria. En consecuencia, bueno, se va a venir, si es que el gobierno manda este proyecto, si es que este proyecto se debate en las cámaras, una agenda de discusión muy pero muy interesante. Lo propio pasa con la reforma constitucional. Y para cerrar, o para darle la cuadratura del círculo, esto no hace otra forma que darle realidad empírica a algo que hablábamos una vez que conocimos los resultados de las elecciones. Dijimos, cuidado, la Cámara de Diputados tiene una mayoría del oficialismo, pero hay 10 diputados socialistas, hay 10 diputados radicales y el resto se conforma con los aliados. Hay una mayoría, pero que debe convenirse, involucra que la relación entre socialistas, radicales, aristas, exaristas, demócratas progresistas, marcha sobre rieles. Y respecto al Senado, hay un predominio del Partido Justicialista. En consecuencia, hay dos palabras que se deben articular adentro del Frente Progresista, o una palabra en dos direcciones. Una es el consenso con los aliados y la otra es la búsqueda de consenso con quien es la oposición y que se llama Partido Justicialista. Obviamente ha pasado el peronismo momentos muy difíciles con la crisis del campo, con la falta de elecciones, con las divisiones, con los insultos que se propinaron desde uno y otro lado, y están tratando ahora de mostrar otro rostro, un rostro alternativo, como que pueden volver a gobernar en el 2011. Lo que les falta, tanto a nivel Santa Fe como a nivel Rosario, es la cara visible. Es decir, estos son nuestros candidatos, más allá de algunos dirigentes que ya han tenido la oportunidad y que han fracasado rotundamente. Hasta aquí llegamos con el programa, nos reencontramos dentro de 7 días, como siempre, en profundidad. Buenas noches.